Bueno, Ok, Ok, entonces, si me confirman que les salió la opción de que se está grabando, perfecto. Ok, primero de todo, bienvenidos a todos, bienvenido doctor. Gracias por asistir al webinar del grupo 12 de cirugía, el tema de atresia esofágica. Son las 7:04 y podemos dar inicio. Como manera de introducción de la atresia esofágica, es un defecto congénito que se describió por primera vez en 1697 por el doctor Thomas Gibson. Y a mediados de los 80, entonces ya los centros de neonatología realizaban la reparación primaria del defecto con un éxito de hasta el 90% en las cirugías. A grosso modo se puede definir como una anormalidad en el septum traqueosofágico, en donde el esófago superior no se une con el esófago inferior. Por eso, a grosso modo, después veremos más específico qué es. Ok, a continuación vamos a hablar de la incidencia de la atresia esofágica, que hemos visto que esta se ha mantenido estable a lo largo del tiempo y que la incidencia mundial va de 1 de cada 3.500 nacidos vivos, con una probabilidad del 70 al 90% de presentar una fístula traqueoesofágica asociada. Hemos visto que existe una variabilidad geográfica y que hay países, como por ejemplo en Finlandia, que se encuentra mayor incidencia. Por ejemplo, en este país es de 1 de cada 2.440 nacidos vivos, a diferencia de Estados Unidos, que es de 1 de cada 4.500. Siguiente. Ok, hay una ligera preponderancia masculina de 1.26 a 1 con respecto al sexo femenino, y vemos que hay un ligero aumento del riesgo de presentar un segundo hijo con atresia esofágica, que va del 0.5 al 2%, pero que aumenta hasta un 20% cuando ya afecta a más de un hijo. Y el riesgo empírico de que un niño presente atresia esofágica eh, cuando sus padres lo presentaron va de 3 a 4%. Siguiente. La atresia esofágica aislada ocurre en al menos la mitad de los casos, mientras que hay una asociación con anomalías múltiples en un 32 a un 47%, y se presenta ligado a un síndrome hasta en un 25% de los casos, siendo la asociación más común la asociación Bacter. Entre las anomalías frecuentes se encuentran los defectos cardíacos, seguido de los defectos gastrointestinales, siguiéndole las anomalías del tracto urinario y las anomalías de las extremidades. Siguiente. La tasa de mortalidad de la atresia esofágica aislada va a variar de un 4 a un 8%, y esta variabilidad es por el tipo de atresia, siendo que la atresia esofágica con brecha larga aumenta tanto la mortalidad. Otros factores que van a aumentar la mortalidad van a ser la presencia de bajo peso al nacer, la prematuridad y anomalías asociadas. Siguiente. Bien, la etiología. La causa en sí de esta malformación es desconocida. Sin embargo, se creen que los factores ambientales y genéticos juegan un papel importante en la aparición de la condición, como puede ser durante la gestación el uso de metimazol en el embarazo temprano, la exposición de estrógeno y progesterona al inicio del embarazo o de las píldoras anticonceptivas hormonales, la diabetes mellitus de la madre, la exposición a la talidomida, que es un medicamento muy teratogénico, el alcoholismo durante el embarazo y la fenilcetonuria materna. Siguiente. Bien, en cuanto a factores genéticos, se ha visto que la alteración de los factores asociados a la organogénesis producen malformación en varios órganos. Em, y en lo que está asociada a la atresia esofágica. La atresia esofágica también se puede encontrar en lo que es la asociación Bacter, la asociación Church,
el síndrome de Opitz-G-BB y el síndrome óculo-aurículo-vertebral. Además, también se puede encontrar en las alteraciones de número de cromosomas como la trisomía 18 y también la trisomía 21 en una menor incidencia. A pesar de todo esto, muchos expertos aseguran que la herencia no es la causa principal de esta malformación, sino que es una causa multifactorial de todas estas. Siguiente. Bien, en cuanto a la fisiopatología, pues esta se debe a un desarrollo, a una anomalía en el desarrollo embrionario del intestino anterior. Entonces, es posible que se vaya a formar un trayecto de fístula entre el esófago y la tráquea, como consecuencia de un defecto entre las interacciones epiteliales mesenquimatosas. Tanto la atresia esofágica y fístula traqueoesofágica están presentes ambas, es decir, las dos, en alrededor del 90% de los casos, y la misma se va a clasificar en 5 categorías dependiendo de sus características anatómicas, tipo A, B, C, D y E. Siguiente. La tipo A, que vendría siendo la atresia esofágica aislada, sin fístula traqueoesofágica asociada, pues la misma va a tener una incidencia alrededor del 7% aproximadamente, en donde el esófago proximal y distal van a terminar ciegamente en el mediastino posterior. Entonces, el extremo proximal va a estar dilatado y tiene un engrosamiento de la pared, como en la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica más común. Entonces, si no hay una fístula proximal concomitante, el esófago superior va a terminar a nivel de lo que vendría siendo la vena ácidos. Y el esófago distal, el mismo va a ser corto y a menudo va a estar suspendido por una banda fibrótica. Entonces, la distancia entre los dos segmentos, tipo el esófago distal y proximal, pues va a ser considerablemente de un buen tamaño, y el mismo va a impedir pues la anastomosis inmediata del mismo generalmente. Y la tipo B, que vendría siendo la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal, entonces ya esta vendría representando alrededor del 2% de las presentaciones, pero se menciona que puede ser un poco mayor generalmente de lo que se aprecia, pues. Y en esta la fístula generalmente se va a localizar entonces a nivel de la apertura torácica o en la parte superior del cuello. Aunque limitado de la longitud, su diámetro puede variar ya sea de pequeño o puede ser bastante grande. Algo muy importante a considerar en la atresia esofágica tipo B es que si no es diagnosticada antes de la operación, esta puede sospecharse durante el momento de la intervención porque se van a apreciar burbujas al abrir el esófago proximal. Siguiente. Entonces, la tipo C, que vendría siendo la atresia esofágica proximal con fístula traqueoesofágica distal, este va a representar el subtipo más común y va a representar aproximadamente el 85% de las anomalías presentadas por atresia esofágica. Aquí, el esófago proximal va a estar muy dilatado y va a tener una pared bastante engrosada, y la misma va a descender hacia el mediastino superior, generalmente a lo que es a nivel de la tercera o cuarta vértebra torácica. Entonces, el esófago distal va a ser delgado y por ende va a tener una pared delgada. El mismo va a entrar a nivel de la tráquea posterior, ya sea a nivel de la carina o 1 o 2 centímetros por arriba de la misma. Y bueno, la distancia entre los extremos esofágicos va a variar de muy pequeños a tamaños bastante considerables. Y bueno, en muy raras ocasiones, la fístula distal puede ocluirse, lo que va a llegar entonces a un diagnóstico erróneo de atresia esofágica sin fístula distal. Y en la tipo D, que vendría siendo la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal y distal, en esta se menciona que la incidencia es menos del 1% y que también se han reportado casos de atresia esofágica con una fístula distal y con 2 fístulas proximales. Y en la tipo E vendría siendo la fístula traqueoesofágica aislada sin atresia esofágica, también conocida como tipo H. Esta se discute en conjunto con la atresia esofágica porque puede ser parte de la asociación Bacter que mencionó anteriormente mi compañera Claudia, aunque se menciona pues que la incidencia de la misma varía alrededor del 4%. En esta, la fístula va a comenzar a nivel de lo que vendría siendo la tráquea membranosa y va a discurrir caudalmente hasta entrar al esófago. Entonces, normalmente el trayecto del mismo va a ser corto, aunque el diámetro pues, puede ser variable.
y la fístula va o suele estar situada en la abertura torácica o un poquito más arriba del nivel del cuello. Manifestaciones clínicas, usualmente el diagnóstico puede ser prenatal, se caracteriza por la presencia de polidramnios. Esto quiere decir que el feto no puede tragar líquido amniótico. Va a ocurrir en aproximadamente un 57% de los embarazos y está asociado a un mayor riesgo de parto prematuro. Siguiente. Dentro de las características que podemos encontrar postnatalmente, vamos a tener la acumulación de secreciones. Esto va a llevar a una cialorrea o presencia de espuma en la boca. Van a presentarse cuadros de cianosis, dificultad respiratoria, asfixia, incapacidad para alimentarse, vómitos y distensión abdominal, dependiendo el cuadro, del tipo de atresia esofágica que tenga. Cabe destacar que los recién nacidos pueden presentar estos síntomas inmediatamente después del nacimiento. La excepción es la fístula tipo E de Gross, que ya mencionó mi compañera anteriormente, en la que el diagnóstico de una fístula traqueosofágica tipo H que sea pequeña puede ocurrir incluso en la edad adulta. Siguiente. Aquí presento un cuadro en el cual vemos como que las manifestaciones clínicas más frecuentes dependiendo del tipo de atresia esofágica que se tenga según la clasificación de Gross. Vemos que en el tipo A se presenta el polidramnios y secreciones masivas. En el tipo B hay polidramnios, secreciones masivas, pero también podemos encontrar la neumonía por aspiración. En el tipo C encontramos polidramnios, secreciones excesivas, neumonía por aspiración y distensión gástrica, igual que en la tipo D. Y en la tipo E solamente se va a presentar lo que será la neumonía por aspiración y la distensión gástrica. Siguiente. Para el diagnóstico de la atresia esofágica, vamos a poder establecerlo en la mayoría de los casos, es en las primeras 24 horas de vida. Pero este diagnóstico también puede ser antes del nacimiento. Siguiente. Entonces vamos a ver que hay una división en el diagnóstico de ya sea prenatal, como aclaré en la diapositiva anterior, o postnatal. En el diagnóstico prenatal, vamos a sospechar con la ayuda del ultrasonido obstétrico, después de la semana 18, donde tendremos el hallazgo más importante, que es el polidramnios. Resulta que como el feto tiene la atresia esofágica, no puede deglutir el líquido amniótico normalmente, que sería absorbido por la barrera intestinal, lo cual entonces lleva a que haya una acumulación de ese líquido amniótico en la bolsa amniótica. Y esto lo podemos ver como un hallazgo muy importante en un 80% de los pacientes que no tienen fístula traqueosofágica y en 20% de los pacientes con fístula distal. También llama la atención en el ultrasonido obstétrico la ausencia del estómago con líquido en su interior, y esto ayuda más a la confirmación de la atresia esofágica. Ya por sí solo esta parte de ayuda al diagnóstico en un 42% de sensibilidad. Ahora, si juntáramos la parte del estómago que no hay líquido en su interior junto con el polidramnios, nos da un 56% de valor predictivo positivo. Otro método que nos ayuda en el diagnóstico prenatal es la resonancia magnética, al no visualizar la parte intratorácica del esófago. Siguiente. Aquí podemos ver una imagen del ultrasonido obstétrico que utilizamos en el diagnóstico prenatal. La presencia de polidramnios, junto con la burbuja gástrica pequeña, de que no hay líquido en su interior, nos da bastante confirmación del diagnóstico de la atresia esofágica. Siguiente. Para el diagnóstico postnatal tenemos que tener en cuenta que va a haber dos maneras de abordar esto. La parte clínica de los síntomas y la parte de imagen. En la parte clínica vamos a ver que muchos de estos pacientes luego del nacimiento son asintomáticos las primeras horas, pero luego aparecen los síntomas que ya se han mencionado anteriormente de la tos, la cialorrea, la dificultad respiratoria y el ahogamiento al comer. Como la atresia esofágica que ya hemos hablado impide el paso de la saliva a los alimentos, la saliva se va a acumular en el esófago y por eso vemos este síntoma de cialorrea. Y la alimentación, por lo cual debe ser retenida hasta que se confirme la continuidad del esófago, porque esta complicación que puede hacer es la broncoaspiración, un proceso neumónico. Por lo cual, el diagnóstico que sigue, además de la parte clínica, es con la imagen.
¿Cómo hacemos esto? Con una técnica utilizando un catéter de 10 French que se puede insertar en nariz o boca, como se ve en la imagen del medio, que entonces, por medio de radiografía de tórax y abdomen, podemos encontrar la punta del catéter que está ligeramente curvada en la bolsa superior ciega al nivel de T2, T4, como ya mencionó mi compañera, a partir de la clasificación C en adelante de las atresia esofágicas, viendo que la C es la más común. También podemos ver en la imagen de la derecha que nos ayuda también a diagnosticar no solamente el catéter, ver que haya la atresia esofágica, sino también la continuidad del esófago, hasta dónde llega la longitud de la bolsa superior del esófago, y podemos verla dilatada con aire en su interior en algunas ocasiones. Otra cosa que presenta esta imagen de la derecha es el estómago, la burbuja gástrica. Esa burbuja gástrica que está radiolúcida, llena de aire, es más grande de lo normal. Esto nos indica que hay una fístula traqueoesofágica distal, la conexión entre la tráquea, el esófago distal con el estómago lleno de aire. Esto nos puede ayudar a ver también que exteriormente el paciente tiene una distensión abdominal. Ahora, si ocurriera que la punta del catéter estuviera pasando más del nivel de la carina, entonces el diagnóstico de la atresia debe investigarse un poco más porque no está completamente confirmado. Se puede estar pensando en una estenosis esofágica en lugar de la continuidad del esófago interrumpida o no formada correctamente, hay una estrechez. O anillos traqueales, puede ser también un diagnóstico a pensar, o la perforación iatrogénica del esófago, que se puede confundir con la atresia esofágica. También en este periodo ya postnatal podemos utilizar no solamente el catéter de 10 French, sino que también podemos utilizar una sonda nasogástrica radiopaca o con un medio de contraste hidrosoluble, y también utilizamos la radiografía de tórax y cuello a nivel anteroposterior y lateral. Siguiente. Bueno, para hablar un poquito del diagnóstico diferencial, prenatalmente no hay manera de diferenciarlo de otras enfermedades, ya que muchas malformaciones pueden presentar polidrámneos. Entre las que tenemos aquí, la hendidura laringotraqueoesofágica y la genesia traqueal pueden presentar polidrámneos. La hendidura laringotraqueoesofágica es una malformación congénita que es caracterizada por una conexión en la pared posterior entre la laringe y la faringe que puede extenderse hasta la tráquea y el esófago. Esta postnatalmente puede presentar tos, dificultad respiratoria, aumento de secreciones y aspiración. La agenesia traqueal es una malformación congénita en donde la tráquea puede estar ausente completamente, o la atresia traqueal en donde está subdesarrollada. En ambos casos hay una ausencia de la comunicación proximal distal entre la laringe y los alvéolos pulmonares. Esta postnatalmente presenta dificultad respiratoria severa y cianosis. Estos síntomas de los que hablamos postnatalmente son síntomas que vimos que se presentan también en la atresia esofágica. Y también tenemos defectos esofágicos como anillos esofágicos y estrechez esofágica, que postnatalmente pueden presentar vómitos recurrentes, aspiración al comer, y algunos pueden presentar neumonía por aspiración. Siguiente. El tratamiento de la atresia esofágica es quirúrgico. Tenemos que ver si es que lo hacemos como toracostomía o como toracoscopía. La toracoscopía tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos, entonces la que más se usa en este caso sería la toracotomía. Necesitamos tener un manejo preoperatorio del neonato, necesitamos mantenerlos oxigenados, mantenerlo normotérmico, colocar una sonda nasogástrica, una sonda esofágica, tener al recién nacido en una posición semisentada, darle una antibiótico-terapia de amplio espectro, tener una intubación endotraqueal. Como criterios para una intervención quirúrgica, bueno, todo recién nacido con este diagnóstico necesita realizar esta corrección, por lo que necesitamos
un abordaje mediante una incisión en toracotomía en el espacio entre el cuarto y el quinto espacio intercostal en la derecha. Si es que, o sea, la atresia está a la derecha, se indica la toracotomía izquierda, y de ser del otro lado, al revés. Necesitamos una exposición y una ligadura de la vena ácigos, una exposición del extremo esofágico proximal y manipular lo menos posible el extremo distal, y hacer una unión de estos, identificando una fístula traqueosofágica que pueda ser seccionada para cerrarla con un material no absorbible. Como también podemos tener atresias esofágicas con extremos muy separados, que serían los long gaps o las brechas largas. En este caso tenemos que hacer una separación entre los extremos esofágicos de manera de poder unirlos con un tratamiento ideal, que sería un abordaje diferido, luego de 2 o 3 meses de edad, para permitir el crecimiento de los extremos esofágicos mediante una técnica de elongación, que puede ser un procedimiento de Fokker, que sería una técnica de elongación externa. También podemos tener un tubo de gastrostomía. Unas indicaciones de esto sería que el neonato tenga un peso menor a 1500 gramos, bueno, que los cabos estén muy separados, que tenga una neumonía severa, una malformación congénita severa o algún tipo de obstrucción intestinal. Siguiente. Bueno, entre las complicaciones tenemos principalmente que pueden ser respiratorias y gastrointestinales. El bebé puede inhalar saliva y otras secreciones que van a los pulmones. Estas pueden causar neumonía por aspiración, asfixia y puede llegar a la muerte. Entre otras complicaciones que también puede tener respiratorias, sería traqueomalacia, sibilancias recurrentes y apnea. Luego tenemos las complicaciones gastrointestinales, que pueden ser como problemas de alimentación, reflujo, antes o después de la cirugía, estenosis por la cicatrización a causa de la cirugía y filtración de anastomosis, perforación esofágica, y también puede llegar a haber una refistulización. Siguiente. Ok, el pronóstico. Bueno, para empezar hay que hablar que sin tratamiento los infantes padecen por infecciones, inanición o complicaciones respiratorias. Es necesario el tratamiento quirúrgico. Si este se retrasa, el infante tendría que pasar más tiempo en lo que viene siendo alimentación parenteral, o tal vez sea necesaria una gastrostomía. Cosas que, como sabemos, van a aumentar el tiempo intrahospitalario del neonato y eso puede llevar a una mayor cantidad de complicaciones. Con el tratamiento quirúrgico se ha tenido un buen pronóstico, antes de las cirugías teniendo una mortalidad del 100%. Curiosamente, se realizó un gran metaanálisis por parte de unos investigadores alemanes en el 2018, donde se evidenció la disminución de la mortalidad reportada. Estamos hablando que no solamente en Alemania, sino alrededor del mundo, estamos hablando que de un 81% en 1940, perdón, un 100% originalmente, antes que de las cirugías, en 1940 un 81% de mortalidad, en 1980 un 16%, en los años 2000 un 12%, y en nuestra década actual estamos hablando de un 9%. El pronóstico de la atresia esofágica en sí se ha clasificado más que nada en base al peso y al tipo de malformaciones que presente. Existe entonces la clasificación de Waterstone, la de Spitz y la de Montreal, siendo la de Waterstone la original. La de Waterstone ve lo que viene siendo la neumonía, el peso y malformaciones asociadas. La clase A, un peso mayor a 2.500 gramos, no tiene neumonía o malformaciones asociadas. La clase B tiene un peso entre 2.500 y 1.800 gramos, sin malformaciones, perdón, sin que se asocia a malformaciones leves o neumonía. La clase C, que tiene un peso de nacimiento menor a 1.800 gramos y se encuentra asociado tanto a neumonía o malformación congénita grave. Graves siendo una incompatible con la vida y leves que no amenazan directamente la vida del neonato. Cuando originalmente fue presentada, tenían unos valores del 92% la A, la B 71% y C 38%.
con el paso del tiempo se habla de que se encontraron 100% de la A, de la B 82% y de la C 56%. Luego de eso tenemos la clasificación Spitz, que le da una mayor importancia a las malformaciones cardíacas. Tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 tiene un peso de nacimiento mayor a 1500 gramos sin malformación cardíaca grave. Grupo 2, un peso de nacimiento menor de 1500 gramos o malformación cardíaca grave. Y el grupo 3, un peso de nacimiento menor de 1500 gramos y malformación cardíaca grave, siendo graves las que necesitaban tratamiento médico por insuficiencia cardíaca congestiva o un tratamiento quirúrgico correctivo. Se ha encontrado que la mortalidad en pacientes que solo presentaban atresia esofágica va de 4.3 a 8.1%, que vendría siendo acorde al grupo 1. La mortalidad en pacientes con malformaciones cardíacas se encuentra entre el 23 y 36%, que sería acorde tanto al grupo 2 como al grupo 3. Clasificación de Montreal viene siendo una de las más nuevas, que le da énfasis a lo que viene siendo la necesidad o no de utilizar un ventilador y se aleja por completo de la necesidad de ver el peso del neonato. Tenemos clase 1 y clase 2. Clase 1, no hay dependencia del ventilador, no hay malformación congénita mayor o menor. O tenemos un neonato con dependencia al ventilador, pero no tiene malformación congénita o anomalías menores. Clase 2, por el otro lado, tiene una dependencia al ventilador y con malformaciones mayores o sin dependencia al ventilador y con malformaciones que pueden arriesgar la vida. Se han hecho varios estudios en lo que se ha debatido la relevancia de la clasificación de Waterstone, ya que los mejores indicadores de mortalidad vienen siendo las enfermedades cromosómicas y malformaciones cardíacas. También se hace énfasis a lo del 100%, porque obviamente en otros países que de menores recursos, de tercer mundo, aún se están dando este tipo de muertes que se encontrarían con la clase 1, clase A, pero no tienen un buen reportaje. Un claro ejemplo de estas discrepancias entre los grados de los pronósticos de mortalidad y la de Waterstone es que, por ejemplo, los pacientes con trisomía 18 tienen un grado de mortalidad de un 80%. Otro aspecto relevante de la mortalidad viene siendo las complicaciones. Ahí se le hace énfasis al seguimiento, ya que se ha encontrado en algunos estudios, un australiano, por ejemplo, una mortalidad postquirúrgica del 3.8%, siendo atribuidas a compromisos respiratorios, aspiración y traqueomalacia. Es importante también mencionar que la mejoría de supervivencia de estos tipos de pacientes no solo se debe al tratamiento quirúrgico, sino también a los avances de los cuidados neonatales, como el apoyo ventilatorio y nutricional que requieren este tipo de pacientes. Siguiente. ¿Aló? Sí. Ah, es- es- Ya eso sería todo. Muchas gracias por su atención, doctor. No sé si quiera agregar algo. A ver, voy a hacer unas preguntas, a ver, porque han hecho una presentación como si fuera para expertos cirujanos pediatras graduados hace 10 años, así que con esta presentación todos tienen que ser expertos en esta materia, casi casi cirujanos pediatras, ¿no? Porque ahondaron bastante y se fueron bien, bien al detalle. A ver, ¿cuál de las 5 clasificaciones que ustedes presentaron crees que es la más difícil de hacer el diagnóstico? No sé si hay uno de los que no presentaron quiere comentar, si no, entonces, bueno, ustedes, ¿no? ¿Cuál de las 5 clasificaciones es la más difícil de hacer un diagnóstico? Esta pregunta no es para estudiantes, pero ya que ustedes elevaron el nivel, yo también voy a elevar el nivel de las preguntas. Bueno, a ver algunos de los que presentaron, pues, ¿cuál de las? La tipo E, ¿Por qué? porque al tener, o sea, digamos que se crea como que una fístula, hay una fístula
pero, o sea, puede estar funcional y puede presentarse hasta cierto punto asintomático y por eso es que se retrasa el diagnóstico hasta la edad adulta. Sí, o sea, tú tienes un esófago patente, baja completamente, y tú tienes una fístula en H. Y ese huequito puede ser muy pequeño y puede que al principio no pase nada por ahí, pero a medida que el niño va creciendo, se abre y entonces te hace una neumonía y después el niño se cura. A los meses hace otra neumonía y el niño se cura y tú no sabes por qué está ocurriendo, ¿no? Es muy difícil hacer el diagnóstico de la fístula en H, probablemente de las más difíciles. ¿Y por qué estos niños hacen cianosis? Ahí dijeron que se hace esto, que hace lo otro, que hace... ¿Por qué hacen cianosis? Que hacen cialorrea y otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué hacen cianosis? Si la tráquea está bien, la tráquea no tiene nada, él ventila bien, ¿por qué hacen cianosis? Vamos, ustedes presentaron. Todo eso que yo le estoy diciendo lo presentaron ahí, lo dijeron ahí. Nada más que ahora lo estoy haciendo pensar un poquito. ¿Por qué hacen cianosis? Si la tráquea está bien. Doctor, porque puede haber un proceso de broncoaspiración y entonces no, o sea, no necesariamente está bien la tráquea, porque puede que una fístula afecte. Es el proceso de broncoaspiración. Cualquiera de las tipos A, B, C, D, todas las que tú quieras. Hay una broncoaspiración de la saliva, aunque no haya comido. Claro, ya cuando toma la leche materna o algo es más la broncoaspiración. Y entonces te van a hacer una neumonía apical derecha. Entonces, cuando tomas la placa, el lado derecho arriba, tú ves una opacidad. Esa opacidad que se ve es una neumonía por broncoaspiración y empiezan a hacer cianosis. ¿Y por qué hacen distensión de la cámara gástrica si el intestino no tiene ningún problema? Si no, el niño come y eso de por qué hacen una distensión de la cámara gástrica. Vamos, que van bien. Todas las respuestas son lógicas. ¿Por qué hace una distensión? Porque ustedes dijeron, no, que hace distensión de la cámara gástrica. ¿Por qué? Porque cuando el paciente inspira, el aire pasa por la tráquea, pasa por la fístula y se dirige a la cámara gástrica. Claro, y es mucho aire. Ese aire va entrando constantemente con cada respiración. Una persona normal traga aire. Un niño normal cuando nace empieza a tragar aire, pero el aire que traga es muy poco y es normal en el tránsito. Nosotros tragamos aire ahorita que estamos conversando y no nos damos cuenta y ese aire va para el estómago y ese aire va cruzando y va pasando todas las asas intestinales, pero es tanta el aire que cruza a través de la fístula traqueosofágica distal, sobre todo en la tipo C, es tanto el aire que se distienden y tú ves una gran burbuja gástrica con aire, pero es por eso, por la fístula. Y sobre el diagnóstico prenatal, ¿ustedes creen que es fácil o es difícil hacer ese diagnóstico prenatal? Difícil porque hay muchas enfermedades que también presentan polidromios. Exactamente. Tú no haces tú no vas a ver la atresia esofágica en el ultrasonido. Tú lo que vas a ver es un polidramnio. Y cuando agarras la lista de las causas de polidramnio en el feto, son interminables. Entonces, una de esas es la atresia esofágica. Pero tú no te puedes, esa no es la primera causa de polidramnio. Entonces, claro, tú vas a sospecharla, pero no es un diagnóstico prenatal y que, mira, ve, ahí se ve, estás haciendo entonces, ahí se ve, como otras cosas que son más evidentes. O sea que es una sospecha prenatal más que un diagnóstico certero. Y sobre el diagnóstico diferencial, ¿quién fue que habló de diagnóstico diferencial? Que levante la mano. ¿Quién fue? Yo, Sí. ¿Tú sí. crees que es fácil? ¿Cuál es la probabilidad de esas patologías que tú mencionaste? ¿Tuviste la incidencia de esas cosas raras que hablaste? Sí, son bajísimas. Son, dije, 1 en 1 millón. Yo creo que yo nada más he visto una agenesia de tráquea. Una. Y fue una cosa espectacular. O sea, una cosa que rarísima. Y la unión de la tráquea con el esófago, el cleft, eso también es rarísimo, nada más he visto una, son bien raras esos diagnósticos diferenciales, ¿no? No, porque no dije, bueno, puede ser esto, no, no, son rarísimas, muy, muy, muy extremadamente raras. Si tienen la oportunidad de ver una,
probablemente no lo vean más nunca en la vida. ¿Y por qué estos niños tienen reflujo? Yo no diría que es una complicación, sino más bien un proceso adicional que tiene esta enfermedad. ¿Por qué estos niños tienen reflujo? A ver. Pues lo mencionaron dentro de las complicaciones. Sí, sí, sí. Pero más que una complicación, yo creo que es parte de la misma, no vamos a decir una enfermedad, sino parte del mismo problema de la atresia esofágica, ¿no? Sí, yo diría, doctor, que es parte del proceso de que ya va a pasar por la ¿Por qué? mucosidad superior que se va acumulando en la comida ahí, pienso yo. No, 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 no. El reflujo, ya después que haces la anastomosis, ya después que hiciste la reparación, ya después que hiciste todo, ¿por qué van a hacer reflujo? Bueno, ellos tienen de por sí, los neonatos normalmente ya tienen de por sí esa tendencia a hacer regurgitación y reflujo. Entonces ya, además de que estamos haciendo anastomosis, como usted dijo, es co- em, esa conexión no es completamente madura del esófago. Es lo que pienso ahora mismo. Vas bien, pero no me has dicho el detalle y ahora que te lo voy a explicar lo vas a agarrar así que, claro. ¿Alguien más da? Y eso se lo comenté en la clase. El esófago proximal sí se ha desarrollado bien con sus terminaciones nerviosas y todo y una musculatura gruesa. El esófago distal, sobre todo en las tipos C, que son las más frecuentes, son el 90-95% de los casos. El esófago distal es así delgadito, no tiene una musculatura gruesa y las terminaciones nerviosas llegaron hasta donde terminó el esófago proximal, que terminó ciego. El esófago distal, que está unido a la tráquea, no tiene nervios y no tiene ese peristaltismo, no tiene ese movimiento, así que hace la propulsión. Entonces tú tienes un esófago que empuja la comida y llega hasta aquí y de ahí para abajo funciona como chutra. Y entonces no empuja la comida. ¿Y qué hay a nivel del esófago distal? En la unión gastroesofágica, el esfínter esofágico inferior. Y ese esfínter esofágico inferior no lo van a tener normal. Entonces tú ahorita mismo, Caleb, tú comes, vas a cenar y te paras de cabeza y la comida no se te va a regresar, porque tú tienes un esfínter esofágico inferior bien fuerte. Pero a estos niños ese esfínter no se les ha desarrollado. Entonces, sencillamente tienes que mantenerlo en una posición semisentada y ellos siempre van a tener ese problema de reflujo. Es parte de su enfermedad, parte de su condición. Pero este concepto muchas veces ni los mismos pediatras lo comprenden porque hay que ver exactamente la fisiopatología del esófago para comprender, porque como ustedes han hecho una charla magistral, entonces yo les doy estos datos para que vayan un poquito más allá de por qué ese esófago distal no les funciona tan bien como todo. Y bueno, la morbilidad ya lo dijeron. Acá Iranel lo comentó, por qué bajó tanto la mortalidad de estos pacientes. Es que los avances en los últimos 20 años son tan impresionantes y los cuidados neonatológicos de todos estos niños van a otro nivel de cuidados que realmente niños que antes fallecían de 2.500 hoy día casi el 100% sobreviven. Tienen que tener alguna malformación cardíaca o alguna otra cosa de mucha tragedia como para que estos niños les vaya mal, ¿no? Comentando, hace muchos años comentaba con unos cirujanos bien viejos del Santo Tomás, que ellos me decían que en los años 40 o 50, cuando no existía el Hospital del Niño, ustedes se imaginan eso, cuando no existía el Hospital del Niño, no existía un hospital pediátrico, ¿quién operaba a estos niños? Entonces me decía que eran ellos los cirujanos de adulto de esa época, que cuando nacía un niño los pediatras le pedían que hicieran la cirugía y ellos decían, sí, nosotros los operamos a ver qué salía. Tú te imaginas esos cirujanos adultos que no tienen idea de cómo se opera un niño tratando de operar una cosita así chiquita. Y dice, no, y todos se nos morían. Así me lo decías, ¿cómo así? No, todos se nos morían. Nosotros hacíamos el intento, pero ni sabíamos lo que estábamos haciendo. No fue hasta después, porque la especialidad de la cirugía pediátrica inició por esos años. Y ya ahora ya hay especialistas y todo en esa rama que saben reparar esto, como ustedes han visto y han leído todos estos artículos.
pero sí, a principios del siglo pasado difícilmente estos niños lograban sobrevivir, pero los avances han llegado tanto que hasta laparoscópicas se pueden hacer, ¿no? Creo que eso era lo que yo había notado, algunos detallitos nada más, así como para algunas pinceladas, como para ver realmente, reforzar lo que habían dicho, porque realmente la charla estaba muy, muy de alto nivel, muy de alto nivel. Espero que los que no hicieron la charla, que son el resto del grupo que estaba escuchando, por lo menos haya aprovechado, porque yo sé que ustedes que cuando la hicieron se leyeron todo el tema y todo el capítulo y sí, esto no se les va a olvidar más nunca, pero los demás espero que la hayan aprovechado al nivel tan alto que la hicieron. No sé si tienen algún otro comentario. ¿No hay algún otro comentario? Pues parece que no, doctor, todo quedó claro. Súper, súper. Nada, lo felicito y Gracias. bueno, espero que tengan éxitos en concluir ya el semestre que se está terminando. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Chao. doctor. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Muchas Hasta luego, gracias. Damos gracias. por concluido Luego. entonces. Gracias, doctor. Todos buenas noches.